Sí, no, tocaría mirar ahí en la plataforma a ver la fecha. No me acuerdo ahora. Voy a compartirles la pantalla. Bien, lo que vamos a estudiar hoy son los modelos discretos de probabilidad, lo que uno también conoce como variables aleatorias discretas. Entonces vamos a ver cómo calculamos para las variables aleatorias discretas, pues más conocidas, cómo calculamos probabilidad, cómo calculamos probabilidad puntual, o es decir, cómo evaluamos la función de probabilidad, cómo calculamos probabilidad acumulada. En otras palabras, es cómo evaluamos la función de distribución, eh, cómo generamos datos aleatorios de ese modelo y ¿cuál es la otra? Cómo dado una probabilidad, cómo hallamos el valor hasta donde se acumularía esa probabilidad. Eso es la inversa de la función de distribución. Y otras cositas adicionales que tiene Python que, que por ejemplo, te permite calcular después que defines el modelo, te permite calcular la media, la varianza eh, y otras estadísticas eh, de esa distribución. Entonces, empezamos con el caso más sencillo, que es la distribución de Bernoulli, eh, que es el caso más sencillo de una distribución discreta. Recuerde que la distribución de Bernoulli es la base de la distribución binomial. Una variable aleatoria de Bernoulli se obtiene cuando tú tienes un experimento de Bernoulli. Eso lo veíamos la clase pasada, definíamos y recordábamos eso de experimentos de Bernoulli. Cuando tú realizas un ensayo de Bernoulli, un experimento de Bernoulli, tienes dos posibles resultados. Uno que se llama éxito y el otro que se llama fracaso. La variable aleatoria de Bernoulli es aquella que asigna a fracaso, lo hace corresponder con 0 y a éxito lo hace corresponder con 1. Entonces la variable de Bernoulli toma solo dos posibles valores, 0 o 1. Como la probabilidad de éxito asumimos que es P o pi, entonces la de 1 será P también. Y como la probabilidad de fracaso es 1 menos P, entonces la probabilidad de 0 será 1 menos P. El valor esperado de una Bernoulli es P y la varianza es P por 1 menos P. ¿Cómo trabajamos con estas variables aleatorias discretas en Python? Bueno, primero cargamos el paquete, mire, es el paquete CPy, y de ahí, de ese paquete, importamos este método, stats. Y aquí dentro de stats están definidas todo eso que tiene que ver con variables aleatorias, con distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas. Aquí voy a definir, mire, aquí lo que hago es asignar 0.5 a P, esa es la probabilidad de éxito, 0.5, es una Bernoulli con probabilidad de éxito 0.5. Y mire lo que hago, stats.Bernoulli y le entrego el parámetro P. ¿Sí? Y creo un objeto
que este es un concepto nuevo que primera vez que yo escucho eso, que se llama la distribución congelada, frozen, como la película, frozen distribución. En español sería algo así como la distribución congelada. No tengo idea del origen de ese nombre, por qué se llama así, no sé. Total es que en este objeto, que es la distribución congelada, a partir de ahí, claro que no es la única forma, pero esta me gustó, esa forma me gustó. Más adelante les voy a mostrar otra forma que sería como la forma tradicional de, ahorita les muestro la forma tradicional de obtener estas cosas, pero esta es chévere, es novedosa, es diferente. Bueno, diferente, por ejemplo, a lo que yo estoy acostumbrado con R y esas cosas. Tú tienes este objeto y a partir de ese objeto, que es la distribución congelada, tú obtienes todo lo que necesitas a partir de esa distribución. Entonces, mire, ojo que esto funciona para todas las variables, para todas las distribuciones que vienen. PMF es de función de masa de probabilidad. Función de masa de probabilidad. Eso es lo que nosotros conocemos con la función de probabilidad. La función de probabilidad. Entonces, notes que acá yo le digo ver, ojo, ver es la distribución congelada de una Bernoulli con P.5. Y aquí le estoy diciendo que me evalúe la probabilidad de que esa Bernoulli tome el valor de 0. Obviamente, eso es 0.5, ¿no? 0.5 porque recuerde que en este caso he establecido P en 0.5. Si quiero cambio aquí 0.2, o sea que la probabilidad de éxito es 0.2, por lo tanto la probabilidad de fracaso sería 0.8. Entonces acá debería darme 0.8. Mire, observe, 0.8 sería la probabilidad de 0, que es la misma probabilidad de fracaso en el ensayo de Bernoulli. ¿Listo? Bueno, no sé por qué lo tengo repetido acá. Aquí en 1 sería evalúeme la probabilidad, mejor dicho, esa es la probabilidad de que una Bernoulli de parámetro P, en este caso 0.2, tome el valor de 1. Es 0.2. ¿Bien? Bien, mire. Entonces, primera cosa, ojo que esto es para todas las que vienen. Para evaluar probabilidad puntual, entonces uso PMF. PMF. Eso, recuerde, es la abreviatura de función de masa de probabilidad. Bien. Para la acumulada, es decir, para lo que conocemos técnicamente como función de distribución, que es la suma de la función de probabilidad. Recuerde que eso lo que nos da es la probabilidad acumulada. Si tú quieres calcular la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que X, entonces tú evalúas la función de distribución en ese X. Eso es la función de distribución. Voy a recordar aquí eso porque vamos a aprovechar aquí la pizarra. Profe, y no acumula como en R, hacia la derecha. Sí, es la Es la misma. acumulada, Sí, sí, pero es acá la en misma. Python, que Sí, es la misma. no tiene que hacer el complemento en R. ¿Cómo así que tienes que hacer complemento en R? No, que por defecto ese R, uno tiene que hacer, digamos, la acumulada de ella, uno tiene que hacer uno menos
la acumulada de la de distribución, si la distribución aparece mayor, ¿entiendes? Ah, bueno, si aparece mayor, sí, pero no. Por defecto eso viene como menor o igual. Eso, esas funciones todas vienen configuradas para menor o igual que. Vamos a ver acá. Ah, aquí. Aquí. Eh, bien, eso es. Mire, o sea, tenemos la función. Ponerlo un poquito más grueso aquí. Ah, bien, mire, recuerde esto. La F mayúscula, cuando dicen F sub X en X, eso por definición es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese X. Eso te da esa probabilidad. ¿Sí? Siempre, siempre. Y eso no es más que la suma para todos los XY que sean menores o iguales que el X, donde se está evaluando la función de la función de probabilidad de la variable aleatoria. Eso es. Esa es la función de distribución. Siempre nos da probabilidad hacia abajo. Ahora, que si quieres, que si andas buscando probabilidad de que X sea mayor que tal cosa, entonces ahí sí tienes que, si te dice, no, que la probabilidad de que X sea mayor o igual que un Z, bueno, eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que ese Z, es lo mismo que 1 menos la función de distribución de X en Z. En Z. ¿Sí? Eso es. Ahora, a mí se me olvidó averiguar, no sé, porque en R uno tiene la opción de decirle a estas funciones de distribución, uno le dice lower tail falso y no nos da probabilidad hacia abajo, sino que nos da probabilidad hacia arriba. Yo no averigüé, no tuve presente averiguar eso, si ahí hay la posibilidad, ahora miramos en la documentación, si hay la posibilidad de decirle que sea, que en lugar de dar probabilidad hacia abajo, nos dé probabilidad hacia arriba. Esa es una opción, por ejemplo, en estas funciones de la función, en las funciones de distribución que vienen en R, hay esa posibilidad. Bien, que esa es otra cosa, ¿no? Ese es, o sea, es una forma fácil. Pues a mí no me gusta tanto porque con las variables discretas a veces uno puede equivocarse con eso. Pero sí, hay la opción de que no te dé probabilidad hacia abajo, sino que te sume hacia arriba, te acumule hacia arriba, la probabilidad acumulada desde ese punto hacia arriba. Bien, mire, entonces, ¿qué es, por ejemplo, para una Bernoulli, qué es la distribución acumulada? Entonces, en el caso de una Bernoulli, recuerde que tenemos 0, 1, y estos son los valores de X y acá están los valores de la probabilidad de que la variable sea igual a ese X. Probabilidad de que X sea igual a X. Esto es P, perdón, 1 menos P. Ah, este es 1 menos P acá. Y esto es P, ¿cierto? Entonces, si yo quiero la acumulada, voy a hacerla aquí mismo. La acumulada, bueno, no cabe aquí. Vamos a abrir otra paginita acá. La acumulada sería así, 0, 1. Entonces aquí está X
Y acá está la probabilidad de que X sea menor o igual que CX. Bueno, en 0 da P y en 1 da 1. No le estaba mostrando la pantalla y nadie me dijo. Sí, profe, la estaba mostrando, pero en el enlace que nos compartió, yo la estaba viendo ahí. Ya. Ahí está. Esa es la, ahí está la densidad. Y acá. Y esa que está ahí es la distribución, ¿sí? Acumulada. Entonces, si tú quieres recuperar este P, simplemente le dices CDF en 0 y te regresa P. Y si le dices CDF en 1, debe regresarte 1, porque ya en 1 se acumula. CDF antes de 0 debe ser 0, CDF después de 1 debe ser 1. Eso es. Vamos aquí. Bien, entonces mire, aquí ya ahora debe cambiar porque yo cambié la CDF en 0 es 0.8. Porque recuerde que 0.2 es la probabilidad de éxito. Entonces la probabilidad de fracaso es 0.8, eso es lo que le di acá. 0.2 la probabilidad de éxito. Y en 1 debe ser 1, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la distribución en 0.5, si está entre 0 y 1, es 0.8. Recuerden que esta función es una función escalonada. O sea, la gráfica de ella es en 0, sería igual a P. Voy a mostrarle la gráfica de esa función es acá. La gráfica de la función es una escalonada. En 0, antes de 0 viene arrastrándose por 0. Antes de 0 viene arrastrada por 0. Acá. Cuando toca 0, el 0 le aporta una cierta probabilidad y entonces ahí toma el valor, le aporta la probabilidad de 0, que es 1 menos P. Y cuando llega a 1, la distribución es igual a 1. ¿Sí? Antes de 0 debe ser 0. Entre 0 y 1 debe ser 1 menos P. Y después de 1, entre 0 y 1 sin incluir a 1, debe ser 1 menos P. Y de 1 hacia arriba, de 1 hacia arriba, ya eso es 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno al evaluar acá, por ejemplo, si yo evalúo CDF en 0.5, me da 0.8, que es la probabilidad de fracaso. Por ejemplo, si la evalúo en un valor antes de 0, si la evalúo, por ejemplo, en menos 1, eso debe dar 0. ¿Sí? Si la evalúo en un valor después de 1, por ejemplo, en 2, eso debe dar 1. Note que está definida en todos los reales, ¿no? En todos los reales. En cualquier valor entre 0 y 1, por ejemplo, 0.2 debe dar la probabilidad de fracaso, ¿sí? 0.8. Y para cualquier valor mayor que 1 debe dar 1. ¿Listo? Bien. Bien. Eso, entonces ya llevamos dos funciones, muchachos. PMF y CDF. La PMF es para probabilidades puntuales, para evaluar la función de probabilidad, y la CDF es para evaluar la función de distribución. Ahora vamos a ver cómo
generamos datos aleatorios de ese modelo. Es decir, cómo simulamos una variable de Bernoulli. Para eso usamos RVS, eso es de random variables. Variables random values es que es la cosa. Random values. Random values. Es números, valores aleatorios generados de ese modelo. Entonces, por ejemplo, ahí le estoy diciendo que me genere 10 datos. Es como si repitiera 10 veces un experimento de Bernoulli con esa probabilidad de éxito que definía ya, que es 0.2. Mire que 0, 0, 1, como la probabilidad de éxito es 0.2, uno espera alrededor del 2% de valores sean, que alrededor del 2% de los valores sean éxito y el restante sean fracasos. Por eso, mire, aquí apareció exactamente así, 2 unos, o sea, 2 éxitos y 8 fracasos, ¿sí? De acuerdo con la probabilidad que hemos fijado ahí arriba. Aquí tuve 3 éxitos y 7 fracasos. Mire que está muy cercano a ese 2%. Ahí nuevamente 2 éxitos y el resto de fracasos. Mire, esta chévere, me gusta. Es que usted puede calcular algunas estadísticas de esas a partir de ya de la distribución congelada. Usted puede saber cuánto es la media de la distribución y cuánto es la varianza de la distribución. Creo que también se puede calcular cuánto es la mediana de la distribución. La curtosis, la asimetría, la curtosis. ¿Qué otra cosa se puede calcular ahí? Hay varias cosas. Ahora miramos aquí, creo que por aquí tengo una donde hago una búsqueda por aquí. Yo la tenía por aquí vamos a abrir una nueva acá. Es CPy, distribuciones discretas. A ver qué la guía. Esta es como para es como para uno armar su propia variable discreta. Vamos a buscar estos modelos que están por acá. Estas distribuciones. Bendito se me olvidó. Bueno, la binomial. Un momentico. Aquí está, distribuciones discretas. La Bernoulli. Bien. Bueno, mire todo lo que se puede calcular aquí, los métodos que tenemos, vea. Todo lo que usted puede calcular. Por ejemplo, la desviación, mire, RBS para generar random variables aleatorias. La PMF para función de probabilidad. La log PMF calcula el logaritmo de la probabilidad. La CDF, distribución acumulada. La CDF. Log CDF es el logaritmo de la CDF. PPF, bueno, esa PPF, ya la vamos a ver, es para calcular, es la inversa de la PDF.
Es la inversa de la CDF. Ah, mire, aquí está. Esa PPF de percent point. Percent point. Y mire que es la inversa de la CDF. O sea, esa nos da percentiles. Es decir, dada la probabilidad, yo te encuentro el valor que acumula esa probabilidad. ¿Sí? Bueno, la función de sobrevivencia, mire, esta stats es buena porque te regresa la media, la varianza. Esto es la kurtosis y la asimetría. Asimetría y kurtosis. ¿Sí? Bueno, hay otras cosas aquí. Esta no la he utilizado, pero entiendo que es, por ejemplo, para hallar, si tienes una función de la variable aleatoria, tú puedes hallar el valor esperado de la función. Por ejemplo, si tú tienes x cuadrado, entonces quieres hallar el valor esperado no de x, sino de x cuadrado, tú lo puedes hacer de esa forma, ¿no? Con x expect. Mire, te regresa la mediana, la media, la varianza y la desviación estándar. Mire, y acá nos da interval, que es como, mire, nos da como unos dos valores tales que en medio de esos dos valores tiene cierto porcentaje de la distribución. Dice los puntos del rango que contiene alfa por ciento de la distribución. ¿Sí? Mire todo lo que tenemos ahí, ese es chévere, me gusta. Por ejemplo, mire, acá entonces, aquí le estoy dando para que me halle la varianza. Recuerde que es P por 1 menos P, eso da 0.25. Otra que vi allá es ver.std, que regresa a la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Esa es la raíz cuadrada de 0.25. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, esta, mire, esto acostumbran a usarlo así, ¿ve? Media, la stats es la media, la varianza, el S de asimetría y kurtosis. Entonces, acostumbran, la he visto que la usan así, ¿ve? M, B, S, K. Igual. Y le dicen ver, B mayúscula, ver.stats. Creo que es así. No, no es así. Acá en la documentación está. No. Un momentico, lo busco por aquí. Profe, no sería ver.stat nada más. Ver.stats. Bueno, lo que pasa es que acá no la están, aquí la usan de la otra manera. Aquí ve. Bernoulli.stats, acá. Y también las comas. Es que aquí me está faltando la coma. Esto lo separan por coma aquí. Recuerden que eso es una tupla, ¿no? Eso es una forma de definir la tupla. Pero acá no, acá es stats.bernoulli. Bernoulli. Y le entregas la probabilidad de éxito, por ejemplo, 0.8. Y le entregas, bueno, yo creo que así debe funcionar. No funciona. Bernoulli.stats. Bernoulli.stats.
Es al contrario, sí, es al contrario. Es al contrario. Así. Dice que... Ah, bueno, pero... Es que Bernoulli dice que no está definida porque esa Bernoulli hace parte de este paquete, ¿no? Mejor dicho, tengo que tenerlas así, ¿ve? Pero yo no entiendo por qué no me está funcionando con el ver.stats. Es stats.ver. Vamos a ver si... Es stats.ver. Vamos a ver si así funciona. No. No, es... Stats. Bernoulli.stats. Ahí. Tampoco. Ah, bueno, él necesita otro parámetro aquí. Ah, sí, bueno, los momentos. Los momentos que vas a pedir. Los momentos que vas a pedir. Eso es lo que está faltando ahí. Ahora sí. Debe funcionar. Bueno, si no funciona, me doy. Listo, ahí está. Mire, ahí funcionó. Así. Lo que pasa es que, bueno, si quiero evitarme este stats, lo que tengo que hacer es que from stats import Bernoulli para que no tengas que escribir stats.bernoulli, porque, ojo, este primer stats es del paquete donde está esta función Bernoulli, ¿sí? Y este es un método para esa función Bernoulli. Entonces, esa es la idea. Mire, ya aquí puedo imprimir a M. Ahí, punto 8. Puedo imprimir a B, es punto 16, que es esa es la varianza. Recuerde, P por 1 menos P. Sería punto 8 por punto 2, da punto 16. El coeficiente de asimetría y la curtosis. Ahí está. Esos son los valores. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cómo trabaja lo de la C, lo de la PPF? Para verlo aquí de rapidez, mire, tú le dices ver.ppf y le entregas una probabilidad. Por ejemplo, para esa que es yo la inicié en punto 2. Entonces, si tú le das 0, ella debe regresarte punto 2. Si le das 0, perdón, si le das punto 2, 0.2, debe regresarte 0. ¿Por qué? Porque en 0 se acumula punto 2. ¿Sí? Ahí está. Y si le das 1 aquí, perdón, sí, la probabilidad 1, debe regresarte 1. Y si le das un valor, ahí hay una cosa, porque como estas variables son discretas, no siempre vas a encontrar, recuerde la forma de la función, que es una función escalonada. Entonces no siempre vas a encontrar el valor exacto hasta donde un valor exacto de la variable hasta donde se acumule esa probabilidad, porque es que mire que en este caso esa solo toma dos valores, 0 o 1, ¿no? Entonces si le das una probabilidad, por ejemplo, de 0.8, vamos a ver que regresa 0 todavía, porque no es el valor de la variable. Él regresa el mínimo valor de la variable hasta donde se acumula una probabilidad que es menor o igual que esa, algo así. O sea, no es exacto porque es una variable discreta. Esta función es exacta en las variables continuas, ¿no? Las variables continuas sí nos dan el valor exacto
Ahora la vemos funcionando con la binomial, por ejemplo, que podríamos jugar un poquito más con eso. Mire, vamos para la binomial entonces. La binomial, mire este ejercicio, por ejemplo, si yo tengo una binomial con n igual 10 y probabilidad de éxito 0.3, recuerde que una binomial no es más que la repetición n veces de un experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito P constante y ensayos independientes. Ensayos independientes con probabilidad de éxito constante P repetidos n veces. Eso me genera un experimento binomial y la variable aleatoria que nos cuenta el número de éxitos en esos n ensayos se dice que tiene distribución binomial. Entonces, igual acá vamos a definir una binomial, mire, con la función binom, stat.binom. Recuerde que este es el paquete, es la librería donde está esta función definida, ¿no? Stat.binom. Recuerde, si te quieres ahorrar esto, podrías escribir así, mire, como acá, creo que debe ser así, from cp.stat import Bernoulli. Así como Matplotlib. Exactamente. Que nos ahorramos. Exactamente. O from, vamos a ver si funciona así, stats import Bernoulli, binomial, el binom. Algo así. Vamos a ver si funciona. No. From cpy.stat import binom. Vamos a ver. Ahí sí. Ahí sí, ahí de esa manera ya tú puedes usar directamente la función binom así. Sí, mire que no causa ningún problema. ¿Ya? Esa es una forma como si uno quiere evitarse estar escribiendo eso, entonces se puede hacer de esa forma. Entonces no, pero dejémosla así como está, vamos, stats.binom. Entonces mire que ahí este es lo que aquí X es recuerde la distribución, la Frozen Distribution, es la distribución congelada. Ahí en X está toda la información que tú necesitas para esa variable aleatoria con distribución binomial, para esa distribución. Entonces, mire, por ejemplo, si a mí esta probabilidad, la probabilidad de que X sea igual a 9, es decir, de exactamente 9 éxitos en los N ensayos, se calcula así, X.PMF 9. Voy a imprimirlo para que lo vea. Aquí calculo la probabilidad de 10 éxitos en los 9 ensayos. Y acá, por último, calculo la suma de esas dos. Es decir, ahí estoy contestando las 3 preguntas. Esta, la de 9, la de 10, y calcule la probabilidad de mayor o igual que 9. Ahí está. Esas son. La mayor o igual que 9 es la suma de la de 9 más la de 10. Mire, otra forma, y aquí enseguida recordemos CDF. CDF es la acumulada. Entonces, mire que como aquí me están preguntando que por probabilidad hacia arriba, mayor o igual que 9, por eso lo hago usando el complemento. 1 menos el complemento que es menor o igual que 8. O sea, el complemento de mayor o igual que 9 es menor estrictamente que 9, pero como es una variable discreta, estrictamente menor que 9 es 8, ¿no? Es menor o igual que 8. Entonces, nótese que aquí la calculo y mire que da la misma respuesta, ¿no? Ahí está, la misma respuesta. Bueno, excepto por cuestiones de redondeo al final. Muchachos, mire,
Bueno, lo que quería averiguar es si aquí hay alguna opción en la CDF. Vamos a ver si de pronto en la documentación, en la binomial, bueno, en cualquiera de, pero bueno, vamos, ya que estamos viendo la binomial, no sé si la CDF permita lo que pasa es que hay una función genérica que es la que precisamente muestran acá, distribuciones estadísticas discretas. Bueno, ahí dice cómo calculan cada cosa, pero no dicen las opciones que tiene. La inversa de la CDF, la función de sobrevivencia, los momentos. Mire, aquí, mire, si quieres saber cómo se calcula ese coeficiente de asimetría, mire, aquí está. Este es lo que le llaman los momentos centrales. Este μ3 y este μ2. Mira, aquí están definiendo qué es μ2. ¿Sí? μ3 debe ser el tercer momento central. Y ahí están definiendo cómo es la kurtosis, cómo calculan la kurtosis de cada... Mire que depende de los momentos, ¿no? Bueno, la función generadora de momentos. Bueno, pero aquí no dice, vamos a ver la binomial, la distribución binomial. Ahí está, stat binom. Bueno, y CP stat binom, pero no da, no sé, por aquí. Mira, aquí están usando la CDF. Simplemente le están dando X, N y P. Y, bueno, aquí de pronto, CDF, log igual 0, no sé qué será. Log igual 0. Mire que hay un parámetro adicional. O sea, la CDF solo tiene 3 parámetros. El K, el N y el P. El N es el número de ensayos de Bernoulli. El P es la probabilidad de éxito. Y el K es como el X de... Nosotros estamos acostumbrados con X. Y log no sé qué será. Vamos a ver qué dice de ese log. Que es log igual 0. No sé qué es. No sé qué es. Vamos a ver por aquí si dice... No sé qué es ese log igual 0. ¿Qué otra opción hay con ese log? Bueno, eso parece que tiene que ver con... Dice... bueno, la probabilidad, función de masa de probabilidad es definida en la forma estandarizada para una distribución shift, es como corrida, como se usa el parámetro log. Bueno, o sea que si le das un log que no sea 0, entonces mire que se calcula como el parámetro lo toma, el valor de X lo toma como X menos log. Es decir que parece que no hay como en R, que R tiene una opción que uno le dice lower tail igual falso, para que te dé probabilidad acumulada hacia arriba. Parece que no hay acá, porque mire que esa CDF solo tiene esos parámetros. El N, el P, el K y el log. ¿Sí? Si tú le das un log distinto de 0, entonces te calcula la probabilidad no de K, sino de K menos log. Eso es lo que dice la documentación. Bien. Entonces, bueno, la forma de hacerlo sería así. Mire, para ilustrarles la PPF, mire, si tú le dices X.CDF, por ejemplo, 5, ¿eso qué nos da? Recuerde, eso nos da la probabilidad de que la variable aleatoria binomial sea menor o igual que 5.
¿Cierto? Eso es. Entonces, si tú tomas esta probabilidad y se la entregas a PPF, y tú le dices x.ppf y le entregas esta probabilidad, ella debe regresarte ese 5. Aparece 0, aparece 5. Es como cuantil. Correcto, es el cuantil. El cuantil para esa probabilidad. Lo que quiero que tenga presente es que no siempre vas a conseguir el cuantil exacto cuando se trata de variables discretas, porque por la forma de la función de distribución, que es una función escalonada, ¿cierto? Es decir, tú vas a encontrar los valores exactos para los valores donde, para las probabilidades donde pegan los saltos la función de distribución. Para otros valores ella te hace una aproximación ahí. A veces te lo manda al anterior, a veces te lo manda el superior. Eso hacen una cuenta rara ahí. Y el valor exacto te lo da cuando tú le das una probabilidad exacta, como en este caso. O sea, de esta manera, mire, si tú le dices x.ppf y de x.cdf, por ejemplo, en 3, adivinen qué regresa ahí. Ahí regresa 3. Porque recuerde que una es la inversa de la otra. Una es la inversa de la otra. Entonces, por ejemplo, si tú le entregas aquí una probabilidad que sea 0.9, no sé si existe algún valor, no creo que exista un valor que nos dé exactamente 0.9. Entonces todavía sigue regresándote 5, ¿ves? Que es el mismo valor que está regresando acá. El valor exacto de la probabilidad de 5 es este. Pero si le entregas 0.9, la probabilidad acumulada hasta 5, este es el valor exacto. Y obviamente ya te regresa 5. Pero mire que este valor es menor que la probabilidad exacta de 5 y de todas maneras ella te está regresando 5. ¿Sí? Recuerde, por la forma escalonada de la función de distribución. Estos valores son únicos cuando la distribución es continua. Ahí sí, es un valor único. Listo. Bueno, muchachos, mire. Acá hay otro ejemplo. Si tienes una binomial con n igual 4 y p.5, calcular el valor de y tal que, aquí está, ahí está, es una aplicación de PPF, ¿no? Me dicen, calcule el valor de y tal que esta probabilidad se acumule hasta ese valor de y. O sea, ¿cuál es el valor de y minúscula tal que la probabilidad acumulada hasta ese y minúscula sea 0.6875? En una Bernoulli, en una binomial de n igual 4 y p.5. Bueno, ese valor es 2. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de que una binomial con n igual 4 y p.5 sea menor o igual que 2 es 0.6875 exactamente. Entonces, ojo, la PPF es la inversa de la CDF. Mire, ahí está. Ahí otra vez, ahí estoy tomando la PPF, la PPF de la CDF. Debe dar el valor, bueno, aquí está, debe dar el valor no está, aquí no está, ¿qué pasó aquí? Debe regresar el mismo valor, ¿no? Debería estar regresando 4 como hicimos acá. ¿Dónde fue que lo hicimos? Vamos a ver aquí. Lo que pasa es que a veces no actualizo.
Bueno, sí, lo que pasa es que... pero aquí debería estar regresando el valor exacto. El valor exacto. 2. Creo que pasarse porque es una distribución discreta, ¿no? Sí, pero es raro ahí. Ese comportamiento es raro. Un momentico, cambio aquí. Pasa es que yo me puse a neciar con esto. Vamos a ver. Bueno, no creo que tenga que ver con esto, pero vamos a ver. Es que me puse a neciar con eso y instalé otro entorno de Python. Actualicé la versión, o sea, instalé la última versión que es la 3.8, porque hay una función que más adelante les voy a mostrar que no la tenía disponible en la versión con que estaba trabajando. Vea que ahí me está dando error, porque ya no estoy bajo la misma distribución de Python. Vamos a ver, actualizar todo esto. Dice que no encuentra el módulo ese. Bueno, voy a regresar a la versión, a la que tenía la 3.8. Ahí sí está, ahí sí funciona. Bueno, ahí está corriendo. Vamos a correrlo todo a ver. Si una es la inversa de la otra, debería dar el valor. Debería dar el valor exacto. Debería dar el valor exacto. O sea, aquí debería estar dando 8. Ahí debería estar dando 8. Aquí debería estar dando 5. No entiendo ese comportamiento. Bueno, ahí miramos a ver. Bueno, muchachos, miren. Ahí queda pendiente esto porque no está funcionando. CDF, PPF. Sí, una es la inversa de la otra. Y no está trabajando así. Aquí debería dar 8. No sé qué está pasando. Bueno, mire, una cosa chévere es que usted pueda graficar la función de probabilidad de una binomial, por ejemplo, para diferentes valores de P. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que X es una binomial con N igual 10 y P, probabilidad de éxito, me dice graficar la función de probabilidad para P.3, .5, .7, .95 en un sistema de coordenadas común. Aquí es un pretexto para volver a recordar gráficos, entonces, mire, aquí importo NumPy, importo Matplotlib. Y bueno, mire, aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy usando, estoy definiendo nuevamente una binomial, pero la BD1, la llamo así, BD1, BD2, BD3 y BD4. O sea, ¿cómo es que es? Las distribuciones congeladas. Le estoy dando el N, que es 10, y estoy dando las probabilidades para cada una de ellas, ¿sí?
Aquí, mire, aquí genero los valores para acá. Recuerde que si es una binomial con K con n igual 10, eso va de 0 a 11. Entonces aquí debería, vamos a ver, sí, aquí toca, aquí falta un valor. Tengo que llevarlo hasta 11 para que me llegue a 10. Vamos a ver, ahora imprimo ese valor de K. Vamos a ver. En K. Imprimir el valor de K. Sí, ahí va, de 0 a 10. Una binomial de n igual 10 va de 0 a 10. ¿Listo? Ahí lo tenía malo porque tenía hasta 10 y él no, ahí ese no llega hasta 10, sino que llega hasta 9. Entonces, con 11 sí llega hasta 10. Bien, entonces, mire, aquí lo que hago es graficar. En el eje X va acá, que son los valores de la variable, de 0 a 10. Y en el eje Y va, mire que aquí estoy calculando la función de masa de probabilidad en el vector K. O sea, ahí de un solo trancazo, vamos a hacerlo una vez aquí para que lo vea. De un solo trancazo se calculan todas las probabilidades de 0. Ahí está, mire. Estas son todas las probabilidades de 0, de probabilidad de que la binomial sea 0, sea 1, sea 2, así hasta 10. Eso es lo que estoy haciendo en esta. ¿Sí? Mire que le estoy entregando ahí una lista. Bueno, mire, esto es para decirle que me grafique con circulitos y este B es de blue, azul. Este D es de diamante, diamond. Y R es de rojo. Este S es de asterisco. Asterisco. Es... no. No, asterisco no. Es cuadradito. Square. Y la G es de green, verde. Y el otro sí es el asterisco. Y negro. Entonces aquí le estoy diciendo, mira, esta con circulitos de color azul. Estas rayitas para que los una con una raya. Si le quito las rayitas, no me los une con una raya. Si tú le quitas las rayitas, no los une. Ahí está. Lo que le estoy diciendo es que el tipo de... Vamos a quitarle para ver. Ahí está, mire, si le quito la rayita, simplemente da los punticos. Hay veces que ese es... A veces eso es lo que se quiere de esa forma. Incluso hay veces que lo quieren es, como está allá, como se ve acá en la documentación, mire que es simplemente una línea vertical del valor hasta el valor del valor de la variable hasta el valor de la probabilidad. Eso, mire cómo lo hacen con esta B-lines. De esa manera colocan estas líneas. O sea, si quiero, yo le puedo agregar esas líneas de esa manera. Ahí usted puede mirar la documentación. Entonces, eso es lo que hace. Ahí va. ¿Bien? Entonces, ahí lo que vemos es cómo se van corriendo los valores más probables. Los valores más probables a medida que va aumentando el valor de P. Bueno. Bueno, mire, aquí lo que hago es definirla por ejemplo, para mostrarles eso de lo que se hizo con la Bernoulli. Recuerde que en una binomial el valor esperado es n por p, la varianza es n por p por 1 menos p. ¿Sí? Y recuerde que si quiere saber cómo calcula la kurtosis y el coeficiente de asimetría, consulte la documentación que dice por ahí, es la página por acá. Ahí está, mira, aquí está cómo calculan esas cosas. Por ejemplo, aquí está cómo se calcula
Esta debe ser la asimetría y esta debe ser la kurtosis para una binomial. Y este que está acá es la función generadora de momentos para la binomial. Bien. Mire, ahí imprimimos cada una de esas cosas. Bien. Otra variable aleatoria que se usa bastante es la distribución geométrica. La geométrica, les recuerdo cosas de la geométrica. La geométrica también se obtiene a partir de experimentos de Bernoulli, pero la idea es que tú repites experimentos de Bernoulli hasta que obtengas el primer éxito. Empiezas a ejecutar experimentos de Bernoulli y si obtienes fracaso, lo ejecutas nuevamente. Si obtienes fracaso, ejecutas nuevamente. Si obtienes fracaso, ejecutas nuevamente. Si obtienes éxito, para el experimento. La variable aleatoria que interesa es contar el número de ensayos necesarios, el número de ensayos que fueron necesarios para obtener ese primer éxito. Hay que tener cuidado. Yo estuve mirando, en este caso estuve mirando la documentación con calma, con cuidado, porque R, por ejemplo, define la geométrica no como el número de ensayos, sino como el número de fracasos. El número de fracasos hasta obtener el primer éxito. La relación entre las dos es que una se obtiene como la otra menos uno. Es decir, tú la puedes definir como el número de ensayos o la puedes definir como el número de fracasos. El número de fracasos es igual al número de ensayos menos uno. Entonces, en eso sí hay que estar pendiente de cómo la función está haciendo los cálculos. Cómo está definiendo la geométrica. ¿Sí? ¿Cómo está definiendo la geométrica? Vamos a ver acá la distribución geométrica. Mire. Entonces dice que puede ser definida como el número de ensayos. Mire, la está definiendo como el número de ensayos requeridos para obtener un éxito. ¿Sí? O sea que aquí no la está definiendo como el número de fracasos, sino como el número de ensayos. Una vez aclarado eso, bueno, mire, aquí están todos los parámetros de qué es lo que cada una de las cosas que ella calcula. Y acá está un ejemplo. Aquí, mire, la función de probabilidad, ¿ve? Es 1 menos P a la K menos 1 por P. La distribución es la suma de eso. Bien. Entonces vamos a verla trabajando. Por ejemplo, mire, un ejemplo. Suponga que la variable aleatoria X tiene distribución geométrica con media 2.5. Bueno, aquí hay una trampita, ¿no? Mire que te dicen que es geométrica con media 2.5. Para eso tienes que acordarte que la media de una geométrica es 1 sobre P. Vamos a buscarla por aquí. Mire, la media es 1 sobre P y la varianza, que es el μ2, el segundo momento central, es 1 menos P sobre P cuadrado. Entonces, si me dicen que tiene una media de 2.5, tú hallas la P como 1 menos la media. 1 sobre la media, perdón. 1 sobre la media. Entonces, mire, por eso yo hallo aquí P como 1 sobre la media. 1 sobre 2.5 es la probabilidad de éxito. Eso da 0.4, ¿no? Y aquí defino la geométrica, la distribución congelada de una geométrica con ese parámetro P. Y bueno, lo mismo, muchachos, a partir de ahí tú puedes calcular las probabilidades que te están pidiendo. Mire, la PMF, la función de masa de probabilidad en 1, mire que es 0.4, que es exactamente la probabilidad, porque en 1 sería, mire que la función de probabilidad es
1 menos P a la K menos 1 por P. Entonces, mire, cuando K es 1, quedaría 1 menos P a la 0, que da 1 por P, que da P. Entonces, si la probabilidad de que una geométrica con parámetro P sea igual a 1 es P, que es lo que me está dando acá. Está correcto. Está correcto acá. Eso lo hice para verificar que efectivamente ella me esté, que esté definida como el número de ensayos y no como el número de fracasos. Porque si fuera el número de fracasos, entonces aquí en 0 debería darme una probabilidad. Este es el P de acá, este que está imprimiendo acá. En 0, entonces, si la definen como el número de fracasos, entonces en 0 no debería dar 0, porque para obtener el primer éxito tú requieres 0 fracasos. Entonces no están contando el número de fracasos, sino el número de ensayos. Entonces, para conseguir un éxito, tú mínimo necesitas un ensayo, ¿no? Y la probabilidad de eso es 0.4. Bien, mire, aquí esta es la probabilidad de exactamente 4 ensayos para obtener el primer éxito. Y esta es la probabilidad de exactamente 5 ensayos para obtener el primer éxito. Recuerde, la CDF es acumulada. Entonces, esta es la probabilidad de que tengas que hacer 4 o menos ensayos para obtener el primer éxito. 4 o menos ensayos para obtener el primer éxito. 0.8704. Bueno, bueno, aquí mire. Si me piden la probabilidad de que X sea mayor que 3, mire que ahí están dando me están pidiendo una probabilidad hacia arriba. Entonces, eso toca hacerlo con el complemento, porque recuerde que la geométrica no tiene un tope superior. No tiene un tope superior. X parte de 1, 2, 3, y eso se puede ir hasta más infinito. Entonces no hay un tope superior para la geométrica. Por eso ahí no hay manera de calcular, por ejemplo, sumando las puntuales. Bueno, podrías hacerlo hasta cierto valor, porque eso ya de cierto valor hacia arriba ya las probabilidades prácticamente son 0. Se podría obtener de una manera aproximada sumando hasta cierto valor hacia arriba, pero no, esa no es la idea. La idea es que tengas que uses el complemento. Cuando vas a calcular una probabilidad, lo mismo con la Poisson. Cuando vayas a calcular una probabilidad hacia arriba en una Poisson, siempre vas a tener que usar el complemento, a menos que quieras una aproximación. No ocurre lo mismo con la binomial, porque la binomial sí tiene un tope superior, que es n. La hipergeométrica también tiene un tope superior, que es lo más pequeño entre K y entre el número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra. Ese es el tope hacia arriba de la distribución geométrica. Pero en el caso de la hipergeométrica, en el caso de la geométrica y de la Poisson, no hay un límite superior. Entonces tú tienes que calcular eso usando el complemento. Entonces, mire, acá lo hago. La probabilidad de que una geométrica sea mayor que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de menor o igual que 3. Y recuerde, ahí estamos usando la CDF. Bien. Bueno, dice, ejemplo, bueno, suponga que las variables X y Y tienen distribución geométrica con P.1 y .9 respectivamente. Es decir, la probabilidad de éxito de X en X es 0.1 y la probabilidad de éxito en Y es 0.9. Dice, grafique las funciones de probabilidad de X y Y en el mismo sistema de coordenadas. Bueno, entonces es más o menos como el mismo ejemplo que hicimos acá con la binomial. Bueno, aquí miren, lo hice de 1 a 20
de 1 a 20, porque recuerde que eso no tiene límite superior. Mire que hasta cierto valor ya prácticamente las probabilidades son cero, ¿no? Entonces, ahí está lo hice, mire, aquí usé el B-lines, líneas verticales. Mire, se le da la coordenada en X y se le da la coordenada en Y. ¿Sí? Este es 0, es para que parta desde aquí, desde 0. ¿Sí? Y se le da la altura. O sea, en X, el valor que está en X, el valor de la coordenada de abajo es X0. ¿Sí? Y la altura, esta es la altura. O sea, esta es la coordenada del punto de arranque en X0 y la altura de la línea. Recuerde, este color es para que lo dé, este es azul y este es verde. Este es el grueso de la línea y este es un parámetro. Recuerde que eso es para el color. Bueno, mire, aquí no me está mostrando las etiquetas. Vamos a ver, es que las etiquetas hay que colocarlas con esto, legend. Con legend. Aquí. ¿Qué le colocamos acá? Por ejemplo, solamente dos, P.1 y P.9. Listo. Una lista ahí con los valores de las probabilidades. Eso debe, ahí está. Bien. Ahí apareció la leyenda. Tenemos que decirle de esta manera. Bien. Bueno, la binomial negativa, muchachos. La binomial negativa, recuerde que es una distribución que es una generalización de la geométrica. En caso de la binomial negativa, lo que hacemos es que fijamos un valor que aquí le llaman N. Yo estoy acostumbrado con K. El libro de Montgomery dice, ya a ese parámetro lo llama K. Bueno, acá en Python le llaman N. Y fijamos un N, por ejemplo, 5. Entonces repetimos experimentos de Bernoulli. Cuando consigamos el primer éxito, ahí no para el experimento, sino que continúa, se obtiene el segundo éxito, continúa, se obtiene el segundo éxito, hasta que obtengamos N éxitos. Por ejemplo, 5 éxitos. Es decir, que ya no, el experimento no para al momento de encontrar el primer éxito, sino que continúa hasta que se acumulen N éxitos. ¿Listo? Esa variable aleatoria que te cuenta, bueno, ahí hay que tener cuidado. En algunos textos y algunos paquetes de software definen, por ejemplo, el libro de Montgomery define la variable aleatoria geométrica como la variable que cuenta el número de ensayos. El número de ensayos. Mientras que en otros textos, y esa es la filosofía que usa R y usa Python también acá, es que no cuenta el número de ensayos, sino el número de fracasos. Pero siempre hay una relación entre las dos, ¿sí? Porque el número de fracasos es igual al número de ensayos menos el número de éxitos. Te da el número de fracasos. ¿Sí? El número de fracasos es el número de ensayos menos el número de éxitos. Entonces, si yo te la defino como el número de ensayos y lo vas a calcular con R o con Python, entonces tú a Python tienes que darle si yo te digo, calcula el valor Y es la variable aleatoria que Y es una binomial negativa y definida como el número de ensayos necesarios para.
¿sí? Y entonces yo te digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tengas que hacer 10 ensayos para conseguir 3 éxitos? Entonces a R y a Python no hay que darle el 10, hay que darle el 7, que son los fracasos. Porque si son 3 éxitos, ¿cuántos ensayos? Si tienes que hacer 10 ensayos para conseguir 3 éxitos es porque tuviste 7 fracasos. Entonces hay que darle el 7. Eso es de mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces mire que yo aquí dice que X es la variable aleatoria que cuenta, aquí la estoy definiendo para ser consecuente como lo tiene Python, es número de fracasos registrados hasta conseguir n éxitos, ¿sí? Dice, si X es la variable aleatoria que cuenta el número de fracasos registrados hasta conseguir n éxitos, en una serie de ensayos tipo Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante, entonces X tiene distribución binomial negativa. Su función de probabilidad es esta, vean. Entonces dice, suponga que X es una variable binomial negativa con P igual 0.1 y N igual 4. Calcule la probabilidad de 20. Ojo, aquí X igual 20 es número de fracasos. Número de fracasos. Entonces ya aquí la calculamos directamente. Ojo que hay que tener presente, porque si te la definen como el número, si la variable aleatoria te la definen como el número de ensayos, entonces hay que hay que evaluar la función es en X menos N. ¿Sí? X menos N. Bueno, entonces mire, si me piden la probabilidad de que con una binomial negativa de P.1 y N igual 4, calcular la probabilidad de que tengas 20 fracasos para conseguir, que tengas 20 fracasos hasta conseguir los 4 éxitos. Entonces, 19, 21, menor o igual que 10. Me piden que haya la media y la varianza de X. Y bueno, me piden el valor más probable de X. ¿Cuál es el valor más probable de X? Bueno, vamos a ver. Entonces, mire, aquí defino n igual 4, p.1 y mire la función n binom. Y le entrego el n y el p. Recuerde, el n es el número de éxitos que quiero. Y recuerde, la variable aleatoria te cuenta cuántos fracasos necesitaste para conseguir esos n éxitos. Bien, entonces mire, aquí la evalúa en 20, en 19, en 21 y acá la última que es la probabilidad de que X sea menor o igual que 10, la evalúo como un CDF, que es la distribución, la función de distribución en 10. Bien, mire, ahí está. Ahí están, esas son las respuestas a esos valores. Me piden, bueno, ¿cuál es la media y la varianza de X? Mire, forma de hallarlo. Y enseguida lo hice aquí con la fórmula para verificar que efectivamente esté dando lo mismo. Mire que acá le pido la media a partir de la distribución congelada. Le pido la media, me da 36 y de acuerdo con la teoría, para una binomial negativa definida de esa forma, el valor esperado es n por 1 menos p sobre p. Y mire que también da 36. Y calculo la varianza a 360 y también calculo la varianza que de acuerdo con la teoría es n por 1 menos p sobre p cuadrado. Bueno, mire que aquí no sé por qué, eso es 360 prácticamente, pero no lo da exacto, no sé por qué. Eso es 360. Bueno, mire, cuando me dicen el valor más probable, bueno, en realidad no necesito calcular, por acá lo hago, el valor más probable, sí, por acá lo hago. Lo que pasa es que primero, antes de calcular el valor más probable, quise como hacer un gráfico de la función de probabilidad para una binomial negativa. Entonces, recuerde que el problema que tenemos con la binomial negativa es que no hay un límite superior. Entonces, lo que hago es, bueno, voy a graficarla en cierto intervalo.
¿Quién tiene el micrófono abierto por ahí? Voy a graficarla en cierto intervalo. Entonces decidí graficarlo entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. O sea, en ese rango de valores, que ahí es donde uno tiene prácticamente, tiene cierta cantidad de valores, más o menos eso nos da, bueno, de acuerdo con el teorema de Chebyshev, eso debe estar dando más o menos, entre esos dos valores están más o menos el 60% de la probabilidad de la masa de probabilidad. Entre esos dos valores más o menos un 60%. O sea, la probabilidad de encontrar la variable en ese intervalo es alrededor de un 60%. Entonces, eso es un buen intervalo para uno graficar. Entonces, lo que hago aquí es que, bueno, obtengo esos límites inferior y superior, obtengo los valores de X en esos límites y, bueno, y grafico. Mire, aquí estoy graficando X y la probabilidad de X calculada con la función de masa de probabilidad. Recuerde que este es para el color y el tipo de punto que va a usar. Este no sé qué es. No me acuerdo qué es. Esto lo tomé por ahí de... No sé qué es esto. Y bueno, y recuerde, este es para graficar las líneas verticales. Y ahí se produce este gráfico que tenemos ahí. Bueno, ¿cuál es el valor más probable? ¿Cuál es el valor de mayor probabilidad? Entonces, bueno, precisamente el gráfico lo aprovecho para eso, para mostrar que mire que alrededor de aquí de 25, no sé, está el valor más probable. Recuerde que la altura de esto nos da la probabilidad. Entonces, hay un sector por aquí donde yo encuentro la probabilidad más alta, ¿no? Entonces, yo me voy a averiguar dónde está ese valor. Bueno, calculo las probabilidades. Y le pido que me regrese el máximo de ese vector de probabilidades. Y después le digo que me identifique en esa lista el valor de X para el cual se da la probabilidad más grande. O sea, donde las probabilidades, donde este vector de la lista esta de probabilidades, que me identifique dónde está el máximo. Mire que este igual es comparando los valores que tengo aquí de las probabilidades con el máximo de esas probabilidades. Donde esté el máximo, ahí me va a regresar un true. Donde esté el máximo, me va a regresar un true. Vamos a pedirle que me lo... y me dice que es en la posición 27. Está la probabilidad más grande. Es decir, para X igual 27 se consigue la probabilidad más grande. Entonces después lo que le digo es que el valor más probable es 27. ¿Y cuánto es la probabilidad? Punto 23 es 0.023. Esa es la probabilidad más grande y es para 20. Recuerde que eso, 27, perdón, debe estar alrededor de, por ahí cerquita del valor esperado. Miren, el valor esperado es 36. Siempre el valor esperado se ubica cerca de los valores más probables, ¿no? Bueno, la distribución hipergeométrica. Otra distribución que la usamos bastante. ¿Cuándo se obtiene una hipergeométrica? Bueno, cuando tienes una población en esa población tienes unos elementos que tienen una característica. Aquí le llaman objetos buenos y objetos malos. En Python le llaman así. Objetos buenos y objetos malos. Entonces, M es el número total de objetos. Vamos a ver. El N mayúscula es el tamaño de la muestra que tomas
de esa población de M objetos. Y el N minúscula es el número de objetos buenos. Eso hay que tenerlo bien claro porque te puedes embolatar, ¿sí? Porque normalmente yo estoy acostumbrado a N minúscula en tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, en Montgomery la parametrización es el N mayúscula es el tamaño de la población. Montgomery le llama K al número de elementos buenos y N menos K será el número de elementos malos. Y N minúscula es el tamaño de la muestra. Acá tienen una parametrización diferente, o sea, le llaman de diferente forma y eso lo puede embolatar a uno. Así que hay que tener mucho cuidado para dar bien los parámetros de la distribución. Entonces, recuerde, M es el número de objetos total en la población. N minúscula es el número de objetos que tienen una característica que aquí genéricamente le llaman bueno, por eso está entre comillas. Y N mayúscula es el tamaño de la muestra que se saca. Ojo, una muestra aleatoria es sin reemplazo. Es decir, se mete la mano en la caja o en la bolsa, se saca, se examina y se deja fuera. Se saca, se examina y se deja fuera. Se revuelve bien, se saca, se examina y se deja fuera. Y lo que me interesa, la variable de interés acá, es el número de buenos en la muestra. El número de buenos en la muestra. Entonces, a esa variable aleatoria que te cuenta el número de buenos en la muestra de tamaño N mayúscula, sacada de una población que tiene M mayúscula objetos, de los cuales N minúscula son buenos, esa variable aleatoria se dice que tiene distribución hipergeométrica con una función de probabilidad dada por esto. Miren, K tiene un tope. K, es decir, pueden que no tengas ningún éxito en la muestra, que tengas uno, que tengas dos, hasta lo que sea más pequeño entre el número, el tamaño de la muestra y el número de elementos buenos en la población. Es decir, tú en la muestra no puedes sacar más buenos que el número de buenos que hay en la población. Y en la muestra tampoco puedes sacar más buenos que el tamaño de la muestra. No, que yo tomo una muestra de tamaño 10 y saqué 12 buenos, no puede ser. O que en la población hay solo 5 buenos y tienes una muestra de tamaño 10 y en esa muestra de tamaño 10 te salen 6 buenos, no puede ser. Entonces, el X, el valor de la variable, bueno, aquí mire, aquí la tengo K, vamos a cambiar, no es X, aunque en Python la llaman K, por eso creo que es que, pero mira, aquí la tengo con X, ¿ve? En Python a ese valor le llaman K, no le llaman X, sino K. Bien, entonces, eso es. Esa es la función de probabilidad. La media de una geométrica es N tamaño de la muestra por la proporción de buenos en la población. Esa es la media. Y la varianza es tamaño de la muestra por proporción de buenos en la población por 1 menos proporción de buenos en la población por N-1 sobre N menos el tamaño de la muestra. N mayúscula, M en este caso. M-1 sobre M menos el tamaño de la muestra. M menos N. N mayúscula. Esos son los parámetros de la posición. Mire, este ejemplo dice, un lote de piezas contiene 100 de un proveedor local de tubería y 200 de un proveedor de otro estado. Si se eligen 4 piezas al azar y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad que todas sean de proveedor local? ¿Cuál es la probabilidad que 2 o más piezas sean de proveedor local? 2 o más. ¿Cuál es la probabilidad que al menos una pieza sea del proveedor local? Entonces, mire, en este caso, ¿cuál es la idea? En total tenemos 300 piezas, o sea que el M mayúscula para entregarle a Python es 300. El N minúscula es el número de buenos. Aquí, como me están preguntando el proveedor local, la pregunta que
esos son los que llamo buenos. Son éxitos. Los del proveedor local son éxitos. Ese es el número de elementos con la característica que me interesa en la población. Los del proveedor local son 100. Eso es lo que se le llama N en Python. Y el tamaño de la muestra es 4. Entonces, mire, establezco M en 300, N en 100, N minúscula en 100, N mayúscula en 4 y defino la variable congelada, la distribución congelada. Y stat hipergeom, le entrego el M, el N minúscula y el N mayúscula. Totales de la población, total de buenos, total de éxitos en la población y tamaño de la muestra. Bien, y ya lo que sigue es calcular la probabilidad. Puntual, PMF, es que las 4 sean del proveedor local. Se calcula así. PMF 4. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más piezas sean del proveedor local? 2 o más. O sea, probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Lo puedo calcular por el complemento. 1 menos la probabilidad de menor que 2. Menor que 2. Pero menor que 2 estrictamente es menor o igual que 1. Por eso hago 1 menos la función de distribución evaluada en 1. Bien. Otra forma es, bueno, como este caso es pequeño, es poquitos, entonces puedo evaluarla, aunque esta no es una forma eficiente de hacer eso. Ahora porque son poquitos, ¿no? Pero la más eficiente es esta. ¿Sí? En todos los casos. La más eficiente es esa. Bien, mire que da exactamente lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una pieza sea del proveedor local? Al menos una, o sea, una o más. Mínimo una o más. La calculo por el complemento. Es menor que 1 estrictamente, pero menor que 1 es ser 0. Ser menor que 1, como eso es discreta, es ser 0. O sea, sería 1 menos la probabilidad, la probabilidad en 0, ¿no? Recuerde que es un valor. Aquí incluso podría usar la CDF, la CDF también. Bueno, mire, aquí yo como siempre soy como, a veces soy incrédulo y bueno, voy a ver si es verdad y si se está aplicando la misma fórmula y esto. Y ahí fue donde empezó la cosa, donde empezó mi inquietud porque esta función com, que es para calcular combinaciones, esta es la función como en la calculadora, el NCR en la calculadora, o como en R, esa función es choose, CHOOS, choose. Y bueno, ¿y cuál será la función? ¿Cuál será la función en Python para calcular las combinaciones? Y no la encontraba, entonces encontré, oye, pero ¿cómo es posible que no haya una función? Y entonces, bueno, por ahí alguien creaba una función, está bien, pero oye, ¿cómo así que no va a haber en el paquete básico una función? Entonces encontré que solo la implementaron a partir de la versión 3.8 hacia arriba de Python, ya existe la función, esa función com en el paquete mat. En el paquete mat existe la función com. Pero resulta que yo estaba trabajando aquí con la versión 3.7 y tanto de Python. O sea que yo no tenía disponible esa función com. Y entonces me empezó la inquietud y la necedad y la vaina. Cuando uno quiere aprender cosas, uno no está contento hasta que no resuelve la cosa. Y yo voy a ver cómo es que se hace para montar esa versión de Python porque necesito facilitar esto. Es decir, lo que quiero advertirles es que posiblemente esto en su equipo no le vaya a trabajar así como está ahí. ¿Por qué? Porque si usted tiene una versión anterior a la 3.8, no va a existir la función esa com en esa versión que usted tenga de Python. Entonces, mire, me encontré
la primera forma con que solucioné por ahí buscando en internet es que, bueno, si ya tú tienes bueno, ¿qué pasó? Que yo instalé la versión 3.8, la versión donde ya está la función esa com, pero resulta que el Jupyter Notebook y este Jupyter Lab, que es el que estoy usando aquí, seguía con la versión vieja. Y entonces empezó otro problema. Bueno, ya logré instalar la versión 3.8, pero recuerden que eso es como, esto ocurre como en R, que tú, las versiones no se van reemplazando, una no va reemplazando a la otra, sino que esas versiones van quedando instaladas ahí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un desarrollo en una versión anterior, es posible que no te trabaje en otra versión. Entonces tú necesitas conservar las versiones. Pero entonces, es decir, de manera automática el Jupyter Lab y el Jupyter Notebook no toman la última versión que tú instalas, sino la versión que él trae ahí por defecto, con la que se instaló originalmente. ¿Y cómo hago para que ahora me aparezca entonces que yo pueda elegir me aparezca esto, ¿no? Que yo pueda elegir la versión aquí? Mire que aquí ya tengo tres versiones de Python. Tengo la versión 2, la versión 3 y ahora esta última que es la versión 3.8. Esta versión que tengo aquí que aparece como Python 3 es la 3.77 o algo así. Esta es la versión 2.7, que creo que es la última serie de la versión 2. Y aquí tengo la versión 3.85, que creo que es la última que está disponible en estos momentos. Entonces, profe, ¿cómo usted desconecta eso del servidor ahí? Que dice no kernel, dice ahí del núcleo. A veces cuando se le desconecta, ahora al rato le aparecía restaurar cuando se salió. Dice no kernel ahí arriba. Aquí. Sí, usted a veces cuando se sale y se desconecta, no como si se le cerrara la sesión y no le siguieran cargando. No, a mí no me pasa eso. Ahora al rato le apareció restaurar, algo así. No, pero porque yo le di aquí, porque yo le di aquí es como reiniciar todo. Porque a veces cuando aquí, yo le digo aquí y le digo restart, reiniciar todo. Así que si reinicio el kernel. Es decir, que me vuelva a recalcular todo. Eso es lo que significa eso. Entonces, mire, lo que le estoy advirtiendo es que posiblemente usted cuando vaya a correr esto no le va a funcionar si no tiene la versión correcta. Ahí le dejo la inquietud con esto. Bueno, mire, yo me conseguí, la primera forma en que solucioné eso fue de esta manera. Me encontré por ahí, mire, si tú quieres correr una versión en particular que tengas, bueno, en el sistema operativo que yo uso, que es Ubuntu, se instala en esta versión, userbin, y ahí está la versión, se instaló así como versión, este es el ejecutable, está en esa ruta, en la carpeta userbin Python 3.8, así se llama el ejecutable. Listo. De esa manera yo llamo a esa versión de Python, de esa forma. ¿Listo? Obviamente, si usted está en Windows, entonces usted tiene que cambiar esta ruta, porque en Windows los ejecutables se montan en C, archivos de programa, no sé qué cosa. No, ya ni recuerdo eso. Archivos de programa, incluso algunos se montan sobre las carpetas del usuario, entonces, no, user, no sé qué tal. Bueno, usted tiene que conseguirse la ruta donde tenga instalada la nueva versión y escribir eso ahí. Y la otra, bueno, que ya lo logré, es por ahí buscando en internet uno siempre, lo que pasa es que a veces uno no busca bien, ¿no? Todas esas cosas están ya solucionadas por ahí en internet, lo que pasa es que uno tiene que buscar y sobre todo tienes que buscar en inglés porque en español no encuentras nada de eso. Entonces, uno buscando, logré ya configurar el Jupyter Notebook para que aquí me dé esta opción chévere. Mire que yo puedo seleccionar diferentes kernel. Estos le llaman entornos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, como les digo, usted puede trabajar con diferentes versiones de Python, ¿no? Que tengo esto que fue desarrollado en una versión vieja, entonces inicializo ese kernel viejo.
kernel que yo quiera en el que fue programado eso, en el que fue elaborado ese script, ¿ya? Bien, mire, entonces aquí lo que hice es, bueno, ya solucioné eso y listo. Bueno, la distribución de Poisson, muchachos, recuerden que la distribución de Poisson es una distribución que nos cuenta el número de eventos que ocurren en un espacio, bien sea de tiempo, de volumen, en una unidad de tiempo, de volumen, de espacio, de superficie, ¿sí? Nos cuenta. Es el conteo de ocurrencias en una unidad, que puede ser de longitud, de área, de volumen, de tiempo, de lo que sea. ¿Ve? Entonces, miren, lo mismo, así defines, así cargas aquí estoy usando aquí no hice la versión, la distribución congelada, no hice la distribución congelada, sino que la estoy usando directamente, miren. Importé de CPy-stat, importé Poisson y ahora llamo Poisson.pmf. Listo, y le entrego el valor y la media. Por ejemplo, aquí estoy calculando. Dice que el número de baches en una sección de carretera interdepartamental puede modelarse con una distribución de Poisson con una media de 2 baches por milla. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya baches que reparar en un tramo de 5 millas? Ojo, si en una milla hay 2 en promedio, entonces en 5 millas habrán 10 en promedio. O sea que la media para contestar esta pregunta es 10. Entonces, llamo a la función, mire, Poisson, PMF, función de masa de probabilidad, en 0, porque me están preguntando la probabilidad de 0 ocurrencias, y le doy la media. Listo, ahí está. Bueno, mire, para recordar que tú puedes calcular la media, la varianza, el coeficiente de asimetría y kurtosis, acá respondo la otra pregunta, mire, de mayor o igual que 1, pero en media milla, un hueco en media milla, donde el promedio son 2 huecos por milla. Entonces, si es media milla, en promedio hay un hueco. O sea que para este caso, la media es 1. Y nuevamente calculo, bueno, aquí lo hago por el complemento. Mire. Como me dicen mayor que 1, entonces eso es 1 menos la probabilidad de menor o igual, de menor estrictamente, mayor o igual que 1. El complemento es menor estrictamente que 1, pero menor que 1 es 0, porque la Poisson arranca en 0. Recuerde que la Poisson no tiene límite superior. Por ejemplo, para calcular una acumulada, por ejemplo, la Poisson menor o igual que 4, una Poisson con mu igual 2 y calcular la probabilidad de 4 o menos ocurrencias, entonces la calculo así. Mire, recuerde que también podemos recordar la PPF, dada una probabilidad, te regresa el valor que deja esa probabilidad. Y RBS para generar valores aleatorios de esa distribución. Bien, bueno, muchachos, hasta ahí. Miren, muchachos. Para la próxima semana tenemos clase el martes. Vamos a hacer una evaluación de qué no hemos evaluado. No hemos evaluado gráficos. Bueno, una parte de gráficos, la última parte de cuando vimos gráficos estadísticos donde no hemos evaluado el histograma, no hemos evaluado el box plot, cómo se hace el histograma, cómo se hace el box plot, cómo se hacen esos gráficos, el violín plot, eso no lo hemos evaluado. El gráfico de barra, de torta, eso no lo hemos evaluado. Entonces vamos a evaluar eso. Vamos a evaluar esto de las simulaciones y eso. Me interesa de ahí, por ejemplo, que usted sepa usar el for, que usted sepa usar el while, que usted sepa usar el if para esas sentencias de control y esos bucles. Y esta parte de las distribuciones discretas. La Bernoulli, la binomial, la geométrica, la hipergeométrica y la Poisson, la binomial negativa. Mejor dicho, hasta lo que vimos hoy.
el próximo martes. Ya hay que ir tomando nota. Bueno, ya hay una nota por ahí planteada que está corriendo, que es la del foro, el análisis de los datos aquellos, análisis descriptivo de esos datos. Entonces, hasta aquí, el próximo martes, ¿oyeron? Entonces, eso es todo por hoy. Ha sido un placer. Esperen, paso lista. A mí me está preocupando porque la gente no está asistiendo. Este grupo se supone que tiene, ¿cuántos? 20 y tantos estudiantes. Y solo, bueno, hoy asistieron un poco más, asistieron 18. Un momentico aquí. Listo, ahí descargué la lista en Excel. Bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego. Ya, profe. Chao.